Bienvenidas y bienvenidos a su programa Sin Límites. Soy su conductor, Víctor Hugo Bisbal, y hoy día tenemos un programa espectacular, muy interesante y de utilidad para todos nosotros. El tema es el tema de las comunicaciones en la vida personal y en nuestra vida laboral o empresarial. Volvemos en unos instantes. Sin Límites llega gracias a Alfa Coaching. Bueno, otra vez estamos con ustedes, nuestros queridos televidentes. Soy su conductor, Víctor Hugo Bisbal, y esta noche tengo el inmenso placer de presentar a Augusto Ayesta, comunicador por la USIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, y además director de la agencia TREN, agencia de PR, de Relaciones Públicas y de Reputación. ¿Qué nos puede decir, mi querido Augusto, sobre esto, de qué es el PR y la reputación? Bueno, Víctor Hugo, primero agradecerte por la invitación aquí a tu programa para conversar. Siempre es un gusto hacerlo contigo. Bueno, para hablar primero de comunicación y reputación es hablar de lo que nos hace humanos, ¿no? En cuanto a la comunicación, lo que nos permite expresarnos, lo que nos permite mantener acercamientos, relaciones con las otras personas. Y la reputación simplemente es aquella estima, aquella percepción que tiene el resto, o sea, las personas o las empresas con las cuales tratamos a partir de nuestras acciones, a partir de lo que comunicamos también. Y específicamente el trabajo que hacemos nosotros es crear, mantener y recuperar esta reputación de personas o empresas en el ámbito online, en el ámbito de Internet y también en el ámbito de los medios de comunicación. Muy bien, Augusto, me parece muy interesante esto y yo sé que va a ser una charla muy provechosa para nuestra teleaudiencia. En principio, una de las cosas que me crea curiosidad es precisamente la comunicación y el uso del lenguaje como una herramienta instrumental fundamental para justamente expresarlos. Sin embargo, ¿qué pasaría, me pregunto, y te pregunto, si no existiera el lenguaje? Tratemos de pensar en algo sin imaginar una palabra. O sea, esto es un vaso porque alguien nos enseñó que era un vaso y que se escribía V-A-S-O. Pero si no es un vaso, o si no tiene un nombre, ¿qué sucede? No existiría. No existiría. Entonces, ¿podríamos admitir que gracias al lenguaje la realidad existe? Yo creo que sí, porque pensamos con palabras, ¿no? Con imágenes que tienen un nombre. Entonces, si no podemos nombrar las cosas, cómo las comunicamos, cómo las procesamos, cómo las pensamos, creo que estaríamos, hasta tocar la puerta significa algo, ¿no? Hacer un ruido. Entonces, ¿cómo nos expresamos si no hay ese vehículo, esa herramienta que es el lenguaje? Sin embargo, a pesar de que hay lenguajes y lenguajeos, ¿no es cierto? No todo el mundo se entiende, a veces porque podemos hablar el mismo idioma, pero no el mismo significado. Y peor cuando hablamos diferentes idiomas, ¿no? Ahora con esta gran felicidad de haber clasificado para el Mundial de Rusia, algunos ya estarán pretendiendo entender algunas palabras en ruso, pero qué difícil va a ser comunicarnos porque a pesar de que somos seres humanos y lenguajeamos todo el tiempo o conversamos, hay expresiones que no se entienden, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué tipo de conexión o desconexión genera entre los seres humanos? Claro, yo creo que la gran preocupación, por ejemplo, de los fanáticos del fútbol es ahora que van a ir a Rusia, ¿qué idioma van a hablar? Porque en Rusia, pues, inglés creo que se habla muy poco o nada, ¿no? Y el lenguaje ruso, el alfabeto, perdón, que es cirílico, si no me equivoco, pues para alguien que escribe con un alfabeto latino es realmente incomprensible. Entonces, bueno, definitivamente ahí también podemos entrar a ver el lenguaje corporal, ¿no? Yo creo que esto podría significar que tengo hambre en muchos países, pero, por ejemplo, esto puede ser un insulto para unos, ¿no? O hacer una B así o así. En realidad, la comunicación no verbal también está influida muchísimo por la cultura del lugar y hasta países que hablamos el mismo idioma, castellano, no sé, en Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico y España, hay cosas que en un país es una grosería y en otras es algo común y corriente, ¿no? Correcto. Entonces, el lenguaje tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Y no solamente es el lenguaje se habla, se expresa, se lee, en fin, se recita, se expresa de diferentes maneras, ¿no? Incluso silenciosamente. El lenguaje de nuestro cuerpo, que quizás sea una de las cosas que tenemos que aprender para comunicarnos en Rusia.
que además tiene diferentes culturas, diferentes elementos, hasta diferentes horarios. Es un país continental, evidentemente. Bueno, ojalá que Perú haga un papel hermoso, extraordinario, y que tengamos el lenguaje del gol para el Perú en estos próximos meses. Y la educación. Y la educación también, que es muy importante. Un tema que es sorprendente y es casi una anécdota, es un señor, no sé si has escuchado la historia de Tom Harken, el creador de la famosa Casa Solé, que es norteamericano, pero que en Estados Unidos creó 12 casas de este tipo, de comida mexicana con mucho éxito. Lo interesante es que él guardó un secreto. Él fue premiado con un premio Horacio Alger, que era un premio para las personas que habían vencido a lo largo de su vida las adversidades. Él nació prácticamente con poliomielitis, entonces estuvo muchos años metido en hospitales tratándose y al final no se pudo recuperar. Regresó a su casa en una de estas visitas a los hospitales y adquirió tuberculosis. Y cuando fue al colegio, realmente un poco tarde, evidentemente, el profesor, la primera clase se burló de él porque no sabía escribir cat, o sea, gato. No sabía leerlo siquiera. Y de ahí sintió tal dolor, ¿no?, por el rechazo del maestro que él abandonó el colegio. Y el secreto que él guardaba siempre era que no sabía leer. Sus hijos nunca se enteraron que no sabía leer. Sus clientes no se enteraron que no sabía leer. La única que se enteró que no sabía leer era su esposa, Melba, que el día en que se iba a casar, el acta matrimonial, él le pidió a ella que ella lo llenara. Y ella le preguntó, ¿cómo es posible que no sepas leer si tú vendes, en ese momento porque él vendía lavadoras y aspiradoras al público? Y tenía 100 visitas diarias. Como no sabía leer, había desarrollado una mente, una memoria poderosísima, ¿no? Él grababa todos los nombres, las direcciones, los contratos que habían comprado, y tenía personas a las cuales le decía, porque no tenía tiempo, ya que era un vendedor exitoso, que le llenaban las fichas porque no le gustaba, según lo que él expresaba a la gente, y como él vendía tanto, era respetado por eso. Era el vendedor más grande de esta empresa. Sinceramente, el día que recibe el premio, ¿ya?, él decide contar el secreto. Claro, la mujer le dice, ya es tiempo que hagas algo por esto. Entonces, la mujer lo empieza a alfabetizar durante años, porque le costaba a él. Después de 3, 4 años de entrenamiento en lectura, él aprende a leer. Y su mensaje justamente fue ¿no?, de que recomendó y aconsejó a los niños y a los jóvenes que aprendan a leer en su momento porque es la importancia de este lenguaje. Del punto de vista de las comunicaciones, entonces, no solamente lenguajear o conversar, dándole significación a esas palabras, sino justamente la lectura, ¿no?, la comprensión, no solamente lo que se escucha, sino cómo leer para crecer en nuestras capacidades. ¿Qué importancia en la comunicación tienen estos dos aspectos, leer y escribir, para poder justamente crecer, por lo menos a nivel mental, en el desarrollo de las capacidades humanas en la comunicación? Bueno, tener una buena comprensión lectora y también poder expresarse, yo creo que es una habilidad que no solamente compete pues a quienes trabajamos en comunicación, sino a cualquier ser humano en cualquier ámbito, seas ingeniero, seas médico, seas comunicador, publicista, lo que sea. Porque finalmente es uno de tus principales vehículos para relacionarte con el resto. Y no solamente me refiero al lenguaje oral, ¿no?, sino también al lenguaje escrito, especialmente en el contexto digital en donde nos movemos, donde especialmente aquellos que son más jóvenes de repente transforman el lenguaje. No lo estoy criticando, pero muchas veces no usan el lenguaje, digamos, formal, ¿no?, o correcto como lo conocemos para comunicarse con los demás, ¿no? Entonces viene pues las palabras acortadas, sin vocales, ¿no?, el por XQ en vez de por qué, ¿no? O sea, se va modificando y al final sí también te van a entender, pero debemos saber que determinados contextos requieren que nos expresemos de determinada forma, ¿no? O sea, si estamos en un ambiente, por ejemplo, académico, pues nuestra redacción, nuestro lenguaje debe ser académico. Con tus amigos, ¿no?, en tu familia, pues puedes utilizar un lenguaje mucho más informal. Entonces, yo creo que ahí lo importante es tener las habilidades, ¿no?, las herramientas para poder manejar el lenguaje, y ya cada uno, de acuerdo al contexto en donde esté, pues cambiarse el sombrero y tener esa facilidad para usarlo, pero conocerlo desde el inicio, ¿no?
Ya que has tocado el tema académico, el tema de la educación, de la perspectiva de las generaciones y la perspectiva de la educación actual, la educación moderna, donde evidentemente los niños tienen acceso a tecnología de comunicación de altísimo nivel, muy actualizada y permanentemente cambiando. Los niños operan naturalmente, en sus genes vienen con esa preparación, esa formación y se desarrollan con una facilidad tremenda, mientras que nosotros, los que somos de la generación X o los baby boomers, ¿no es cierto?, tenemos más dificultades para entender esa tecnología. ¿Cómo hace la educación y cómo debería ser, en tu opinión, que vas construyendo comunicación y reputación en los niños fundamentalmente? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de mensajes podríamos transmitir para que justamente ir formando una capacidad comunicativa de mayor expresión, de mayor transparencia, de mayor sinceridad, de más conexión con el ser humano y menos conexión con el celular, por ejemplo, o con la PC, o con la computadora? Mira, yo pienso que a todo nivel lo primero que debemos entender es que la tecnología, un smartphone, una tablet, una computadora o cualquier plataforma digital es un mediador, es una herramienta. Entonces, el valor no es intrínseco a la herramienta, ni al aparato, ni al objeto. Simplemente son ayudas que la tecnología nos da, ¿no?, para que podamos tener mejores relaciones, para que con los demás, ¿no?, para que si tienes familia que vive en el extranjero, ¿no?, puedas hablar por un servicio de mensajería con video y no llames y no consumas tu saldo de llamadas internacionales, que sale muy caro, por ejemplo, para que puedas estudiar una maestría vía online y puedas encontrar muchísima información. Entonces, lo que se necesita es forjar esto que se llama ciudadanía digital, ¿no? Es decir, que tanto los más jóvenes, los niños, y los más grandes, los padres, los adultos, los abuelitos, aprendan a alfabetizarse digitalmente, es decir, a usar con criterio, a usar con responsabilidad y con seguridad todo el abanico de herramientas que nos da, pues, las redes sociales e internet, porque finalmente, si uno lo usa estratégicamente, pues tienes el mundo a la distancia de un clic, o si ya no hay clic con las tablets, ¿no?, de un icono, ¿no? Y universidades, libros, papers, telemedicina, o sea, conversación, diversión, ocio, está todo a la mano. Es enseñar cuáles son los beneficios, los peligros, las responsabilidades, ¿no? Internet es como la calle. Te puedes encontrar con un buen samaritano o te puedes encontrar, pues, con un ladrón o un bandolero. Es exactamente igual, es un espacio neutral. Correcto, pero una pregunta ya para cerrar esta primera parte, este primer bloque. Tenemos el toque, como tú has dicho muy bien, el toque de la máquina, el toque del smartphone, el toque de la PC o la laptop en general. ¿Qué es el toque humano? Porque vemos en las calles, en los restaurantes, hasta en los cinemas, ¿no?, la gente enfocada, los ojos en los ojos del celular y no en la visión, en la mirada con otra persona, ¿no es cierto? Inclusive tú ves en restaurantes parejas que están, no sé si comunicándose con el celular el uno con el otro, ¿no?, pero por lo menos están no mirando hacia los ojos ni hablándose a sí mismos, sino conectados a una máquina. Claro, ahí es un problema, cuando el aparato, cuando el smartphone o la tablet comienza a desplazar estos espacios, ¿no?, en común con otras personas, ahí sí ya estamos hablando que estamos haciendo un mal uso, ¿no? Hay estas tiendas que venden gadgets. El otro día vi, era como un pimentero, esos molinillos, que la mamá lo usaba, lo ponía en la mesa y al girar bloqueaba la señal de los celulares. Entonces se veían forzados a hablar, ¿no? O también a veces, y hay restaurantes que no tienen wifi o que tienen una canastita donde pones tus celulares y dicen, oye, conversen, ¿no? Cuando el celular desplaza a la relación personal uno a uno, ya hay problemas. Y creo que eso está pasando realmente, mis queridos amigos, porque yo creo que la gente sufre más por la pérdida de un celular, donde está toda esa información y probablemente toda su vida, que perder a una pareja, por ejemplo. Hay estudios que dicen que más se sufre por perder ese instrumento tecnológico, ¿no es cierto?, que perder a ese instrumento del alma, que son nuestros seres humanos queridos, las personas con las cuales nos vinculamos. Con esto y mucho más, volvemos en esta interesante conversación con Augusto Ayestas.
Bien, estamos de regreso hablando del interesante mundo de las comunicaciones y estamos hablando de los celulares y la pérdida de un celular, el dolor que nos representa, que quizás para muchas personas es más que perder un ser querido. Y por una razón, mucha de nuestra vida, y si no toda, está en ese celular. También hay un mundo sombra, un mundo de secretos que encierra ese celular y por eso tanta gente se siente desnuda cuando ha perdido, no la información, su celular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que el smartphone o el teléfono inteligente se ha vuelto una de las cosas más íntimas. Menos inteligentes, en todo caso. A veces menos inteligentes que tenemos como usuarios. Pero sucede también es que no sabemos usarlo. O sea, hoy día hay muchísimos servicios en la nube justamente que nos permiten hacer respaldo de nuestra información. Primero, así tengas un celular Android o un iPhone, por ejemplo, pues puedes hacerle el rastro por internet, ¿no? Eso es claro, siempre y cuando tenga señal, ¿no? Si lo roban y lo pagan, bueno, ahí no puedes, hasta que lo prendan. Pero también puedes hacer backup o un respaldo de tus fotografías usando Google Fotos o usando Dropbox o el iCloud si es que tienes un iPhone. De tus documentos también puedes tenerlo en el Drive, en el Gmail, en fin. Y básicamente existen muchísimas aplicaciones de otras marcas también que nos permiten controlar el teléfono o bloquearlo si se perdió, si se rompió y eliminar todo. O sea, con un botón puedes eliminar toda la información de tu teléfono cuando se pierda, ¿no? Entonces, yo creo que pasa también por el tema de saber gestionar la información y no tenerla centralizada en un solo dispositivo. Lo mismo con las computadoras, se malogra, se roban, la pierdes y puedes recuperar la información desde donde estés. Entonces, yo creo que pasa por ahí conocer las herramientas y no solamente usarlas. Claro, inclusive te cambian los programas y los programas antiguos ya no pueden correr en los nuevos programas. Es una dificultad que la tecnología nos está representando. Otra de las cosas que nos preocupa mucho es que la gente es muy crédula con respecto a la información que aparece en las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, inclusive LinkedIn. La gente cree en lo que se escribe. Y cuánta información fake, falsa, mentirosa, ¿no es cierto?, intencionalmente se propaga en la red, con lo cual se crean problemas de reputación, por ejemplo, de muchas personas o muchos individuos, o imágenes que no son las exactas de las personas que quieren promoverse y generar una cierta reputación que no es precisamente la que ellos tienen. Sí, hoy en día se habla de un fenómeno mucho en internet que sucede que se llama la posverdad, que tiene que ver con esas noticias falsas, los fake news. Y básicamente, simple, la posverdad es que tomamos como cierto, ¿no?, toda aquella información pues, que apela a nuestras emociones o que creemos que es cierta y no tiene ninguna verificación. Eso se usa en la política, se usa en temas de medicina, ¿no?, en temas de espectáculos. Y la gente en la ciencia también. En la ciencia, o sea, hay muchísimo tema de la posverdad y lo que hace es que creas verdades que en realidad son falsas, pero que comienzan a ser asumidas por el público como verdaderas simplemente porque están en la red, porque están presentadas en un sitio web que tiene un diseño aparentemente formal, serio, que tiene imágenes que parecen verdad y que están bien escritas. Entonces comienzas a generar corrientes de opinión y tendencias a partir de falsedades. Y eso puede influir pues, en campañas políticas, puede traerse abajo reputación o construir reputaciones falsas también, simplemente porque no nos tomamos el tiempo de verificar la información. Este año o el año pasado pasó este tema de los tacos o de los traficantes de niños, de órganos de niños, y circulaba por internet una fotografía. Y si uno buscaba el origen de esa fotografía, era una foto de los años inicio de los 2000, de una pareja que había sido delincuentes, pero no tenían nada que ver con el tema. Son fotos que van rotando por diversos lugares, por diversos países, y la gente las toma como ciertas. Tan simple que es hacer una búsqueda de imágenes en Google, en otros programas, para ver cuál es el origen de la fotografía. Entonces, estamos acostumbrados, lamentablemente, a creer y a tomar como cierto lo que internet es, cuando en realidad estamos haciendo un trabajo de verificación. Hay un dicho que dice miente, miente y te creerán al final, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que también nos preocupa, la información que se hace pública, ¿no es cierto? A los gobiernos les interesa mucho tener conocimiento de lo que pasa entre los habitantes y las poblaciones, características demográficas, morfológicas, conductuales, etcétera, etcétera. Los censos, por ejemplo, apuntan hacia eso.
Pero en la red, por ejemplo, existe tanta información de manera tal de que en verdad somos independientes, somos libres o estamos yendo a un proceso en que somos esclavos de aquel que posee esa información. Claro, se habla que vivimos ahora en una economía de la información, ¿no? de la data. Eric Schmidt, que fue CEO de Google, dijo en una de sus tantas conferencias que los jóvenes al llegar a la adultez iban a cambiar de nombre, simplemente por escapar de toda aquella información generada por terceros o de aquella sombra digital, ¿no? Las fotos de las juergas, de las fiestas, los chismes, todo eso. Entonces imagínate que un CEO de Google diga eso, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo siempre en una clase, en una conferencia, invito a que se googleen, pongan su nombre, ¿qué sale? ¿Cuánta desinformación es generada por uno y cuánta desinformación es generada por terceros? Y ahí estamos hablando solamente de información que está visible, pero tus compras, tu perfil en Facebook. Facebook sabe qué te gusta, qué no te gusta, tus hábitos, quién eres y todas las demás redes sociales en donde de cierta forma estás brindando tu información, ¿no? Entonces, si cruzas todo eso, pues tranquilamente te podría llegar de parte de una empresa, y ya sucede, ¿no? De una marca, lo que tú estás pensando comprar de acá a 3 meses. Porque ya saben tus hábitos, saben tu vida prácticamente. Depende de uno si quiere formar parte de este sistema o si pues desea volverse prácticamente un ermitaño digital y estar a un lado. Ya es un tema personal, creo yo, de decisión. Y este control de preferencias o de hábitos para justamente lograr vender, entre comillas, productos y sistemas, ¿cuál es el trabajo de los individuos en la propia comunicación, más allá de la tecnología, que hoy día requiere un poco más de concentración en lo que decimos, con qué lo decimos y cómo lo decimos? Mira, lo primero, tengamos en cuenta que en Internet absolutamente todo perdura, nada se borra. Entonces, primero tener mucho criterio en pensar qué vamos a decir, qué vamos a comunicar, qué vamos a publicar, porque si tú publicas algo y te arrepentiste a los 10 segundos en Internet es toda la creación del universo, ya alguien lo grabó, alguien hizo un pantallazo, alguien lo descargó. Entonces, no, simplemente, si algo puede ser usado en contra tuyo, no lo mandes, no lo publiques, no lo escribas y convérsalo pues en el mundo presencial, digamos, si queremos llamarlo así. Y segundo, pues tomarse el tiempo de leer en dónde estamos, o sea, de leer los términos y condiciones de Facebook, de Instagram, de Twitter, del correo, ¿no? Hasta el correo de tu trabajo. ¿Por qué? Porque no son nuestros espacios. Mi perfil de Facebook no es mío, yo estoy usando un servicio que ellos me dan. Y si no me cobran es porque yo le estoy dando otra información, que es información para que funcione su gran plataforma publicitaria. Y no está mal, es su modelo. Si yo acepto las reglas, entonces me meto al juego. La cosa es aceptarlas conscientemente. Creo que es muy importante entonces informarse realmente sobre los contenidos, sobre los usos y costumbres, sobre las leyes y condiciones con las cuales uno se integra a estas redes, ¿no es cierto? Ahora, en términos de comunicación, vamos a llamarle clásica, convencional, donde requerimos informar, conocer, aprender, persuadir y algunos inclusive manipular, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo. ¿Cómo está la comunicación hoy en día? ¿Qué herramientas o qué elementos le podría sugerir tú a nuestra teleaudiencia para poder mejorar en su capacidad de comunicación, sobre todo en su capacidad de persuasión, de convencimiento? Preferiría omitir y evitar la manipulación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo podemos tocar a nivel personal, ¿no? Y a nivel profesional. Yo creo que todo comienza a nivel personal. Aprovechar las ventajas que nos da Internet, ¿no? y sus redes sociales para justamente enriquecernos en cuanto al contenido. Hay, por ejemplo, prestigiosas universidades del mundo que tienen estos cursos abiertos masivos, que son MOOC, ¿no? Los MOOCs, que te puedes estudiar desde filosofía, puedes hacer literatura, publicidad, comunicaciones, matemáticas, lo que quieras, sin costo y te dan un certificado, ¿no? Entonces te formas y a partir de esa formación, pues tú ya puedes comenzar también a sumar a tu entorno. Usar, por ejemplo, ya entrando al plano más profesional, usar LinkedIn, ¿no? O LinkedIn, como quieran llamarlo. No sabes las oportunidades que se pueden generar para un profesional que da servicios a otras personas
o a empresas de participar en esa red. Claro, siempre y cuando tengas tu perfil actualizado, siempre y cuando publiques, siempre y cuando comentes y participes, porque se genera una dinámica profesional. O sea, desde mi punto de vista, si quieres sacarle provecho a tu conexión a internet, pues pasa más tiempo en LinkedIn que en Facebook, ¿no? Porque vas a encontrar buenas oportunidades, ¿sí? En el caso de las empresas, yo creo que la tendencia y la necesidad tanto de las empresas como de los usuarios, del público, es contar y escuchar historias. O sea, ya no puedes, hace mucho tiempo que ya no puedes mostrar un producto y decir, mira, estos son mis atributos, cómprame. Claro, van a haber espacios especializados para hacerlo, pero estamos en un contexto en donde lo que queremos como usuarios es conectar con la empresa a través de sus historias. ¿Cómo voy a ser más humano? ¿Cómo voy a mostrar mi marca más humana, más conectada con la gente? Y eso, pues, lo que se llama pues, el storytelling o el marketing de contenidos, es una forma mucho más suave de vender. Ya no te invado, ahora te cuento algo que te interese, que te conecte, y tú a partir de esa conexión vas a interesarte en mi empresa y vas a poder convertirte en un cliente, tal vez, ¿no? Claro, eso es un poco producto también de que el span de atención, o sea, el margen de atención de las personas ha disminuido dramáticamente. Y si no llamas la atención y no creas interés y atractividad por lo que tu mensaje, evidentemente vas a ser sapeado, ¿no es cierto? Un zapping mental automáticamente, por más que estén viendo, escuchando. ¿Qué es lo que pasa ahora con el control remoto en la televisión? ¿No? Vemos un comercial que no sea atractivo, ¿no es cierto? Y simplemente hacemos zapping, o un programa que no nos interese, y eso realmente hace con que no haya posibilidades de recibir el mensaje. ¿Qué recomendaciones tienes tú para ser atractivo en ese mensaje? Fuera la historia, o en otras palabras, ¿qué contenidos tiene que tener esa historia para convertirnos en lo que a la larga se llama en un love trademark, ¿no es cierto? Una marca que genera amor, fidelidad, compromiso, conexión con el público. Mira, lo primero es ser auténtico, ¿no? Ser auténtico tanto como persona como marca, ¿no? En tu esencia, en quién eres, ¿sí? Y luego también, además de conocer tu propia marca, tu producto, pensar y conocer a tu público. ¿A quién le estás vendiendo? ¿Quién quieres que te compre? Y a partir de eso puedes definir, mira, mi público es muy ejecutivo. Si tu público es ejecutivo, necesitas tener un lenguaje más corporativo. Si tu público es un público más de a pie, de repente chicos o amas de casa, estudiantes, pues tu forma de conectar va a ser diferente. Entonces, conocer tu marca, conocer al público y hablarle en su idioma, pues en su lenguaje, justamente que hablamos del lenguaje, eso va a hacer que estés a nivel de ellos, que no seas una marca que está arriba, que la tengan que ver así, ni una marca inferior, simplemente que conectes al mismo nivel y uses los canales que ellos usen. Si eres corporativo, usa LinkedIn. Si quieres hablar con la gente común y corriente, usa Facebook. Si quieres algo mucho más de estilo de vida, de comida, de viajes, usa Instagram de repente, ¿no? O la plataforma que sea más adecuada. Entonces, conocer la marca, conocer el producto, hablar el lenguaje del público y pensar y darles algo útil. La gente busca en Google, busca cosas que sean útiles para la vida, que ahorren tiempo y que ahorren dinero. Si tú les das eso a nivel de contenidos, van a comenzar a interesarse, a ver a tu marca y con el tiempo a engancharse con ella, ¿no? Muy interesante. Bueno, mis queridos amigos, con este tema y algo más con respecto a la comunicación y cómo lograr que la comunicación impacte en nuestra audiencia y nuestras propias relaciones interpersonales, volvemos en unos instantes. Sin Límites llega gracias a Alpha Coaching. Volvemos con ustedes, mis queridos amigos. En este momento estamos hablando de un tema realmente importante, la comunicación en la vida personal. Y para completar esto, para entrar después al tema en la empresa, estamos hablando algo interesante que es el ser genuino para que nuestra comunicación impacte. ¿Solamente es el único elemento ser auténtico, ser genuino para lograr ese impacto en nuestros oyentes? No, definitivamente no. Digamos que eso es el primer paso, ¿no? Ser genuino, pero también contar con las herramientas que me van a permitir poder desarrollar mi mensaje
y llevarlo a mi público a través de los espacios pues, digitales, en este caso, donde voy a comunicar, ¿no? Por eso yo siempre menciono que necesitamos trabajar en equipo. Yo puedo ser como emprendedor muy genuino y conocer mucho mi producto, pero si yo no tengo a alguien a mi lado o un equipo que, por ejemplo, alguien que sepa de diseño, no que maneje ahí el Photoshop, sino que sea diseñador, ¿no? Alguien que escriba o alguien que programe un sitio web, definitivamente con estas herramientas limitadas yo no voy a poder transmitir ese mensaje. Además, que el emprendedor puede tener una idea muy clara de su negocio, pero va a necesitar a alguien que traduzca, que interprete esa idea y que la convierta en piezas comunicacionales, ¿no? O visuales o audiovisuales que impacten en el público. Y ese pues es trabajo de los comunicadores, de los diseñadores, ¿no? Además, que no es lo mismo publicar en Facebook, que publicar en Instagram, que publicar en LinkedIn, ¿no? Ni Twitter, por ejemplo. Cada red social, cada plataforma Tiene sus tiempos. tiene sus tiempos, tiene sus peculiaridades en cuanto a cómo se maneja la información en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo máximo o el número de palabras que se pueden escribir, por ejemplo, en Facebook, en Instagram? ¿Qué es lo recomendable para cada medio, en tu opinión? Claro, mira, por ejemplo, Twitter, que hemos estado acostumbrados a los 140 caracteres desde hace algunos días, ahora son 280, sí, claro, se ha duplicado. Hay mucha gente que ha protestado por eso, pero básicamente la esencia se mantiene, que es la inmediatez, la rapidez, la economía de palabras. Básicamente Twitter es un espacio para publicar titulares, ¿no? Porque el titular, la pepa, es lo que captura y lo que hace que leas que sigas en el desarrollo de la noticia a través del enlace o la fotografía. Ser ¿no? específico, claro, muy concreto. Puntual, es una Así pregunta, pero muy rápida. Por lo tanto, una empresa o un emprendedor que quiera tener una presencia en Twitter necesita publicar constantemente. O sea, tuitear 10 veces al día, por ejemplo. No repetir el tweet 10 veces al día, pero sí tuitear al menos entre 6 y 10 veces cosas con sentido, ¿no? Y también retuitear, republicar cosas que sean de interés del mercado. Solo así va a poder ir haciéndose más o menos visible si lo hace, claro está, sostenidamente. En Facebook, por ejemplo, una marca comercial no debería publicar más de 2 veces al día y es bastante. O sea, una vez al día es suficiente, un buen contenido. ¿Por qué? Porque en Facebook los posts tienen un tiempo de vida, maduran. Entonces, si yo publico a las 10 de la mañana y publico a las 11 de la mañana, el post de las 11 mató al de las 10. Salvo que seas un medio de comunicación que publica con frecuencia por el mismo tipo de producto, ¿no? Informativo. Pero una marca con un post al día bien pensado, con una buena foto, con un video, ¿no? Con un enlace que lleve al sitio web para que la gente, los usuarios puedan convertirse de un lector a un cliente, que se habla mucho de esta conversión, pues es necesario hacerlo basta que esté una vez al día, pero bien planificado. En Instagram, por ejemplo, el rey es la imagen, la fotografía, pero la fotografía, si queremos llamarlo así, la fotografía que provoca deseo, el lifestyle, ¿no? La comida, el lujo, ¿no? La lujuria, hablando del producto, ¿no? Pero también funcionan mucho los detrás de cámaras, el making of, el lado humano de las empresas, porque la gente conecta rápidamente con eso en esa red, ¿no? En LinkedIn, de otro lado, pues ya tenemos el espacio corporativo, donde me van a ver pues los CEOs, los CFOs, todos los tipos de directores y gerentes. Entonces ahí mi acercamiento pues va a apelar por otras cosas, ¿no? Por beneficios, rentabilidad, conveniencia, todo lo que el mundo corporativo espera de la comunicación. Si hago un resumen de lo que has dicho, y creo que es interesante ver estas perspectivas, ¿no? Características de los mensajes en los diferentes medios. Hay genuinos mensajes, auténticos mensajes, concretos, estamos hablando en los twitters, ¿no es cierto? Estamos hablando la oportunidad del mensaje también, que no puede trastocarse uno con el otro, sino de haber diferenciación y algo que sea interesante. Y lo otro, que de alguna manera tiene que ver con lo genuino, que es la sinceridad, ¿no es cierto? Porque en los mensajes, a pesar que no se escucha la voz o no necesariamente se ve la imagen, la expresión verbal debe tener ese contenido. Y en ese sentido estamos yendo a mover todo el cerebro, ¿no? O todos los cerebros que nosotros tenemos. No solamente el cerebro craneal, sino el cerebro que hay en el corazón,
porque ahí están sentimientos y emociones en las 40.000 neuronas, y las emociones del amor y el miedo, que también participan de nuestra vida, que están en el intestino delgado, con sus 100 millones de neuronas. Entonces, mover todos los recursos del ser humano debe ser justamente parte de la responsabilidad de un comunicador. Solamente que todos deberíamos ser comunicadores. Al final todos somos comunicadores, o sea, somos nuestros propios, como se dice, ¿no? Nuestros propios community managers. Les invito a tus televidentes que revisen su Facebook, ¿no? Que revisen sus redes y qué están diciendo de sí mismos con sus posts, con lo que comentan, con el lenguaje que usan, ¿no? Estamos comunicando constantemente. Y esa es, perdona que te interrumpa y ya interrumpiéndote, esa es una pregunta importante porque todos nuestros televidentes están preguntando, ¿y cómo hago yo para construir mi yo soy? No el yo soy que imita a un artista, sino el yo soy que se imita a sí mismo y que se construye a sí mismo. ¿Cuál sería la estrategia para que una persona, cualquiera de nuestros televidentes puede decir, a partir de estos conceptos creo mi propia marca? Claro, mira, es interesante porque las redes sociales nos permiten y nos dan la posibilidad de ser nuestros propios constructores, ¿no? Porque vamos a construir una identidad mediada o intermediada por la red. Ok, la tecnología nos da la oportunidad de construirnos a partir de lo que deseemos. Es decir, por ejemplo, tenemos el espacio en LinkedIn para mostrar nuestro mejor yo profesional, ¿no? Tenemos la oportunidad en Facebook para también tener un equilibrio ya entre lo personal y entre lo profesional, demostrar mis aficiones, ¿no? No tengo el porcentaje exacto, pero Facebook es un gran repositorio de oportunidades laborales incluso, ¿no? Los headhunters, ¿no? Los reclutadores revisan el Facebook de las personas antes de contratarlas. Y yo sé muchas historias de buenos puestos que se han perdido porque la foto de portada de Facebook era mala, o era agresiva, o no tenían un buen control de su privacidad. Correcto. ¿No? Entonces, Correcto. Publicaban cualquier cosa que se generaba un divorcio con lo que estaban comunicando en otra red como LinkedIn o como Twitter. Entonces tenemos que ser coherentes y consistentes. Correcto. Bien, con estas palabras nos vamos al siguiente bloque, ser coherentes, ser consistentes y agregaremos ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Porque siendo evidentemente equilibrados podemos transmitir la imagen que queremos construir y generar esa reputación que es una de las especialidades de nuestro invitado del día de hoy. Volvemos en unos instantes para el último bloque. Retornamos nuevamente, estamos en el último bloque y queremos tocar el tema de las comunicaciones en la empresa, Augusto. Un tema preocupante realmente. En todos los estudios de Great Place to Work en el mundo, uno de los elementos comunes que sale entre los 3 primeros lugares es la ausencia de comunicación. En las empresas se forman grupos, hay puntos de vista, perspectivas, hay bolas, chismes, rumores. Y realmente, si estamos viendo el concepto de organización, que para mí el concepto de organización no existe, porque son personas, o sea, la organización es un concepto abstracto, las personas son las que entienden la organización. Y si esas personas no se comunican, o se comunican usando disrupciones o problemas o conflictos como son las bolas, los chismes, ¿cómo haríamos justamente para lograr un cambio en la visión, en la cultura de las empresas, para que a través de la comunicación de las personas que sea más abierta, más transparente, como dijimos, esos 4 elementos, más genuina, más específica, más oportuna y más sincera, podamos justamente tener un mejor clima que permita construir lo que tú has estado hablando, la reputación de la marca, la reputación de la empresa en sí en el mercado profesional. Claro, la reputación se construye para afuera y se construye para adentro también, ¿no? Entonces, de nada sirve tener la mejor estrategia externa si es que internamente pues es un desastre, ¿no? Y sucede también, y creo que está cambiando poco a poco esta situación, es que las empresas están considerando cada vez más la importancia de la comunicación al interior pues, de la compañía. No solamente comunicar lo bueno hacia afuera, sino construir estas buenas relaciones hacia adentro, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante y uno de los primeros pasos es que de la alta dirección o de quienes estén encargados de la comunicación interna, pues, o mejor dicho, que comiencen a encargarse de la comunicación interna, porque muchas veces no hay, o es simplemente más una viñeta más del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, la comunicación interna en realidad es importantísima para el desarrollo y el mantenimiento de esta buena
voluntad, de estas buenas relaciones, de esta buena reputación de la empresa hacia y para con su público interno, que es, creo yo, el principal, porque es el que va a hacer que la empresa sea sostenible en el tiempo, porque es ahí donde se genera pues lo que la empresa hace, lo que la empresa vende. ¿Cuánta escucha hay realmente en las empresas? Porque si nosotros vemos bien claramente, por ejemplo, yo en mi consultoría, cuando se llamaba programas de innovación, los programas de innovación ya están prediseñados por 2 o 3 personas. Por el área de investigación y desarrollo, que es la cabeza, y por el gerente general, quienes establecen lo que hay que innovar, cómo hay que innovar, qué y cuándo innovar. Mientras que la masa de colaboradores no tiene idea de lo que se les va a pedir. Y en ese proceso de implementación, ¿no es cierto?, de la innovación, evidentemente se choca con intereses, con culturas, con deseos, con preferencias, y al final muchas innovaciones por eso no funcionan, o sea, no se implementan. ¿Por qué está pasando todavía que el gran liderazgo, el liderazgo superior, ¿no?, de la alta gerencia en todo caso, no escucha hacia abajo y no hace participar a la gente en esos procesos de comunicación para integrar precisamente y lograr esa cultura de ser coherente, ser consistente y ser congruente? Sí, mira, yo creo que todavía existe una especie de endocentrismo, ¿no? O sea, la alta dirección se mira, se sienta en una bonita mesa y conversan sobre los problemas, pero creo yo, y los casos de éxito de este tipo de empresas grandes que logran buenos resultados en cuanto a comunicación, es cuando pues el gerente, el director, pues se mezcla con la gente, con el operario, con la secretaria, con el ejecutivo, a cualquier nivel de la organización. Porque finalmente, y como tú lo has dicho, soluciones prediseñadas difícilmente van a funcionar, ¿no? Particularmente yo también cuando trabajo no tengo una receta para todos los clientes. Cada cliente, cada caso, cada necesidad es única y específica. Claro, hay pautas que te marcan el paso, que te marcan, ¿no?, la guía, pero definitivamente cada persona, cada caso, cada situación va a ser única, y la función del comunicador en este sentido es que tiene las herramientas es crear una solución para específicamente lo que el cliente o la organización está necesitando. O sea, no hay tal one size fits all, no hay un modelo talla única, y debe haber más comunicación, más interacción, escuchar más a todos entre sí para poder crear cualquier estrategia de acción y de operación. Claro. Porque eso pasa con las sesiones de planeamiento, planeación, ¿no? Planear, actuar. Se hacen en noviembre, ya estamos cerca en estos tiempos, estamos haciendo esas sesiones de planeamiento estratégico, que al siguiente año se van a repetir porque se establecen grandes volúmenes maravillosos, bien encuadernados y bien presentados, que se archivan porque al final no se implementan realmente. Porque no hay esa integración, esa interacción que hace con que los planes y los proyectos se trabajen a todo nivel. La pregunta es, en ese sentido, la construcción de esa reputación, que es uno de los objetivos de esta entrevista, que tú trabajas tanto en las empresas, corporativamente hablando, ¿qué se tiene que hacer? No solamente para crear una buena reputación, no solamente para crear una buena marca donde haya afectividad y efectividad, sino que realmente haya consistencia, coherencia y sostenibilidad de esa reputación de la marca en un mercado. Mira, lo primero, la reputación la estamos creando segundo a segundo y en tiempo real, ¿no? En esta época de internet, una marca puede tener una muy bonita estrategia comunicacional y de repente un tweet de un cliente insatisfecho, o como una aerolínea, por ejemplo esta de United, que jalaron al pasajero, salió un video o se volvió viral, las acciones de la aerolínea bajaron, una pérdida millonaria en cuanto a las indemnizaciones, en fin, todo un problema por un video que puede generar eso. Entonces, estamos construyendo, defendiendo y manteniendo nuestra reputación en tiempo real. Y para que eso funcione, pues como tú lo acabas de mencionar, necesitamos ser súper consistentes y congruentes, porque si no, el equipo de comunicación se va a convertir en un departamento de bomberos que está tratando de apagar incendios. El compromiso reputacional es transversal a toda la empresa, desde quien te abre la puerta y te dice buenos días señor, buenos días señora, hasta quien te atiende, te firma, el director, toda la organización está involucrada, y por eso toda la organización debe estar también formada en estos temas de comunicación interna, comunicación externa, comunicación digital, porque es algo de un lenguaje que todos necesitan manejar. Entonces podemos concluir de alguna manera que la comunicación es una responsabilidad de todos,
no solamente en la comunicación en la empresa, sino en la comunicación en general. Claro, cada persona, cada trabajador finalmente se convierte en un vocero de su propia marca, Correcto. ¿no? En un embajador también de la marca, Ujú. porque la lleva consigo. ¿Cuánta conciencia hay de estos principios que aparentemente son obvios, pero por obvios se obvian a veces? Es tan claro esto, ¿por qué hay tanto déficit comunicacional en las empresas? ¿Por qué hay tanta indiferencia ante esta necesidad humana y necesidad de la colectividad de poder encontrarse y producir y consumir productos de empresas serias que realmente le importa el mercado, que les importen las personas al interior y al exterior de la empresa? Esta carencia, ¿a qué se debe realmente y cómo harías, qué recomendaciones harías para cerrar este círculo vicioso? Yo creo que por mucho tiempo se ha tratado, algunas empresas han tratado simplemente de vender, y hay todavía algunos que dicen, pero yo he vendido toda la vida sin usar comunicación y me va bien. Claro, pero los tiempos ya no son. Cambian. ¿No? Los tiempos cambian. La gente ya no compra solamente porque el producto tiene un ingrediente que la diferencia del otro. La gente compra historia, la gente compra reputación, la gente ahora busca en Google y dice, ah no, esta marca de chocolates usa aceite de palma que deforesta las selvas, ¿no?, de la Amazonía. Correcto. No es un producto adecuado. Entonces, las empresas necesitan y tienen el espacio para comunicar sus buenos procesos, para comunicar sus buenas prácticas, ¿no?, su responsabilidad social. Entonces se convierten en empresas que son a la luz del público, a la luz del consumidor, mucho más íntegras, mucho más completas, mucho más humanas, y eso finalmente a través de la comunicación te asegura una sostenibilidad de negocio. Entonces no es un gasto, es una inversión que como empresa, como persona, como profesional también necesitamos hacer. Te agradecemos, Augusto, por tu presencia el día de hoy. Ha sido muy eleccionadora, muy constructiva. Estoy seguro que nuestros televidentes van a sacar provecho de cada una de tus palabras. ¿Cuáles serían tus últimas palabras de despedida para nuestros televidentes? Bueno, todos somos comunicadores, todos somos gestores de nuestra propia reputación, entonces cultivémosla, cuidemos mucho lo que publicamos, lo que comentamos, lo que compartimos en internet, utilicemos con provecho, con buen provecho, las redes sociales, LinkedIn, Facebook, todo, hay muchísima información, hay cursos, podemos hacer hasta turismo virtual, en fin. Internet y sus redes sociales han venido para facilitarnos la vida, pero con precaución y con conocimiento. Bien, muchas gracias. Bueno, señores, hemos terminado nuestro programa del día de hoy y quiero simplemente en conclusión sacar algunos elementos de esta interesante charla. Una, en principio, tenemos la necesidad de incorporar a nuestra estrategia de vida la parte comunicacional. Que esta comunicación sea consistente, coherente y congruente en toda nuestra vida, no solamente en nuestra expresión personal, en nuestra relación interpersonal con los demás, sino en los medios de comunicación electrónicos y en las redes sociales, donde todo lo que indiquemos y todo lo que loquemos es algo que es permanente y constante. En las empresas tenemos que crear una experiencia comunicativa trascendente. Ya lo hemos resumido en 4 expresiones: que la comunicación sea genuina, que sea muy concreta, muy oportuna, pero también desde el corazón con mucha sinceridad. Y si no cambiamos, recuerden que el mercado nos va a cambiar. Hoy día el mercado está muy informado, hoy día el mercado es responsable, hoy día los clientes tienen conocimiento de qué quieren y cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Por tanto, hay que adecuarnos y hay que conectarnos con el mercado y satisfacer las necesidades. Esto es un imperativo de los nuevos tiempos, en que la tecnología y la comunicación van de la mano y el factor humano sigue siendo el factor determinante en este proceso de integración de la comunicación a los productos y a los resultados. Buenas noches, nos vemos la próxima semana en el mismo horario, los domingos de 9 a 10 de la noche. Encantados y bienvenidos al programa de la siguiente semana. ¿Qué le induce a pensar que podría ser bibliotecario? Bueno, he leído muchos libros. No se haga el gracioso, es algo que detesto. Disculpe. ¿Qué le induce a pensar que podría ser bibliotecario?
Conozco la biblioteca del Congreso, métodos de investigación, búsqueda en la red, manejo programas especializados y... Eso lo saben todos. Son bibliotecarios. ¿Por qué razón cree que puede ser el bibliotecario? Sé otras cosas. Señor Flynn Carson, no perdamos el tiempo. Dígame alguna cosa que no pueda decirme ninguno de los que han entrado aquí. Tiene usted mononucleosis. Su matrimonio terminó hace 2 meses. A los 4 años se rompió la nariz y vive con 3 gatos. ¿Es eso lo que me ha pedido? Ganglios inflamados y párpados distendidos indican mononucleosis. Hacen falta 3 meses para que desaparezca del todo la marca del anillo. La suya ha desaparecido en 2/3. El cirujano plástico le hizo una intervención que normalmente solo se aplica a los niños menores de 6 años. Y puedo distinguir claramente 3 tipos de pelos de gato. Uno blanco, otro pardo y otro más bien negro. No me rompí la nariz hasta los 5 años. ¿Qué es más importante que el conocimiento? ¿Quién lo ha preguntado? Conteste a la pregunta. Muy bien. Las cosas más importantes de la vida no se planifican aquí. Es preciso sentirlas aquí. Hemos terminado las entrevistas. Ya pueden irse todos. Usted no. Habrá un periodo de prueba de 6 meses. Si no mete la pata, se convertirá oficialmente en el bibliotecario. Mientras tanto, si llega 1 minuto tarde, se lo quitaré de su paga. Si rompe o estropea algo, se lo quitaré de su paga. ¿Entendido? Sí, puede decirme que he dicho que le ha gustado. Es para usarlo la próxima vez. Señor Carson, nunca habrá una próxima vez, señor Carson. Acaba de iniciar una aventura maravillosa y nunca será el mismo. Bienvenido a la biblioteca. Le enseñaré su lugar de trabajo.